Buenos días, jóvenes de cuarto año. El día de hoy vamos a hablar acerca de la religión en Venezuela como primer tema propuesto para el segundo momento pedagógico. Para ello debemos tener en cuenta algunas de las características de nuestra región antes de hablar de la religión. Podemos decir entonces que Venezuela es una nación religiosa predominantemente cristiana, en donde el cristianismo está presente desde sus inicios y ha marcado nuestra identidad nacional y nos caracteriza en el modo de ver las cosas, de sentir, de actuar y de vivir. Esta fe católica ha sido un elemento determinante en el mestizaje de las etnias, en las formas de vivir y en las conductas de los venezolanos. Desde nuestros orígenes el catolicismo se impuso sobre las religiones indígenas. Recordemos que es un catolicismo que viene de los españoles en el momento de la conquista, ¿no?, del territorio venezolano. Era un catolicismo propio del mundo hispano del siglo XVI, uniforme, sacramentalista y muy expresivo en las devociones. A su vez, este mismo encuentro, en donde vienen los colonizadores españoles, traían a su vez esclavos que venían de África. Entonces, este catolicismo popular sufre muy pronto también a su vez la influencia de las religiones africanas. Los negros de África traen sus creencias religiosas, en donde hay un Dios supremo como única autoridad por encima de hombres y animales, y que se sirve de intermediarios, es decir, este Dios se sirve de intermediarios a quienes les delega autoridad. Estos intermediarios no son ni buenos ni malos, sino que hacen el bien o el mal según uno se lo gane. Se le gana con votos, con promesas, con actos de magia. Pero sin embargo, el catolicismo se impuso y las religiones paganas que surgieron se refugiaron en la clandestinidad, es decir, de forma escondida. También debemos hablar del catolicismo popular en Venezuela. Entonces, se entiende por catolicismo popular la religión de las grandes mayorías no cultivadas en su fe, ya sea porque no han recibido evangelización plena, ya sea porque consideran su catolicismo suficiente. Es decir, yo nada más creo en Dios y eso para mí es suficiente. El catolicismo popular no es fruto de una evangelización desfigurada, sino que es fruto de una evangelización inacabada, por hacerse, que está en construcción. A este catolicismo popular se le ha llamado religiosidad popular, cosas que no deben identificarse, aunque hay puntos de convergencia, no se identifican. Fíjense que cuando hablamos de catolicismo popular, que es generalmente lo que quizás predomina en el país, hablamos de que son personas que no han recibido catequesis de forma frecuente, sino que simplemente se basan en lo que ellos han aprendido o creen y no buscan vivir más experiencias o tener más conocimiento. Aunado a eso, también debemos hablar de las sectas de origen cristiano. Dice que en Venezuela, además del catolicismo, ha proliferado, es decir, ha aumentado en los últimos años diferentes grupos o iglesias de sextas. El término sexta denomina a un grupo de personas que siguen una doctrina o un líder religioso, que salen de los cauces oficiales de la iglesia. Sexta significa entonces disidencia. Se pueden definir en estos términos, son grupos religiosos generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres, asociados voluntariamente tras una conversión. Es decir, deben cambiar su forma de pensar o su estilo de vida, que creen detectar la verdad y la salvación a través de estas sectas, ¿no? Excluyen radicalmente a los demás, se colocan contra las iglesias y contra el mundo y obedecen ciegamente a sus fundadores. Es decir, no es una iglesia fundada por Dios, sino por personas. Entonces, a continuación, estas sectas, ¿no? A continuación se mencionan algunas de las más conocidas. Están los pentecostales, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová y los mormones. Luego tenemos el sincretismo religioso. Hablar en Venezuela de sincretismo religioso, además del catolicismo y de las sectas, ¿ok? Denominamos sincretismo religioso, ¿ok?, a una especie de sancocho cocinado con ingredientes de diferentes religiones. Es decir, es una mezcla de cristianismo y paganismo,
superstición, brujería, magia y otras manifestaciones exóticas. Entre otras destacan las siguientes: el espiritismo, el culto a María Leonza, el Rosacruz, la metafísica, la santería y el palerismo. Es decir, no creen en un solo y único Dios como el catolicismo, sino que creen en muchas cosas juntas o ligadas. Por eso se dice que es un sancocho cocinado con ingredientes de diferentes religiones. Y por último tenemos la superstición. De igual forma se encuentra la superstición y sus formas. Hay otros hechos aparentemente religiosos que se mezclan frecuentemente con el catolicismo. Globalmente recibe el nombre de superstición, pero tiene matices diferentes ante el conjunto de fuerzas superiores que el hombre percibe y siempre ha percibido. En la historia de la humanidad se dan diferentes posturas, entre las cuales se encuentran el tabú, la magia, la hechicería, el mal de ojo, que aquí en Venezuela eso es muy común, el talismán y el amuleto, la astrología, que también es muy común en Venezuela, la quiromancia, entre otras. ¿Por qué era importante tocar este tema? Para podernos situar posteriormente. Luego de este tema viene otro, donde vamos a tocar las grandes religiones a nivel mundial, para podernos centrar en el catolicismo y a su vez ir profundizando en la figura de Jesús, ¿ok? De Jesús, que nos muestra a su Dios, a nuestro único Dios, ¿ok? Dios Yahvé. Entonces, entre las actividades propuestas de este tema tenemos realizar un esquema completo sobre las diversas sectas de origen cristiano que se presentan en el tema. Para ello, investiga fundadores y en qué creen. Si hablamos de sectas de origen cristiano, nos vamos hacia atrás y tenemos las sectas, los pentecostales, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová y los mormones. Es decir, vamos a averiguar quiénes son sus fundadores y en qué creen, ¿okay? Para realizar ese esquema. Luego dice, escoge al menos 2 representaciones del sincretismo religioso y 2 de la superstición y sus formas. Investiga de qué se trata cada una y explicar el por qué no tienen relación con el catolicismo. Es decir, yo voy a escoger 2 de estas, es decir, entre el espiritismo, el culto a María Leonza, el Rosacruz, la metafísica, la santería y el palerismo, yo voy a escoger 2. Y luego voy a escoger 2 de estas, es decir, entre el tabú, la magia, la hechicería, el mal de ojo, el talismán y el amuleto, la astrología, la quiromancia. Si encuentro otra que me llame la atención, también la pueden colocar entre esas 2. ¿Y qué es lo que voy a decir de cada una? Bueno, voy a explicar de qué se trata cada una, es decir, van a ser 4, 2 de sincretismo religioso y 2 de superstición, y voy a explicar el por qué no tienen relación con el catolicismo. ¿Qué voy a evaluar? Ok, criterios a evaluar: coherencia y pertinencia al contenido desarrollado, capacidad de análisis y síntesis, orden y pulcritud, responsabilidad y puntualidad, ortografía, letra legible, que los datos, estos 2 criterios tienen que ver con el esquema, que los datos estén bien organizados, sean precisos y fáciles de leer, que estos favorezcan el entendimiento del tema y el uso de títulos y subtítulos para organizar la información. La fecha de entrega de esta actividad debe ser para el 22 de enero del 2021 y al correo que debe ser enviado es al profeneidacalles1@gmail.com. El correo que estaban utilizando anteriormente era el profeneidacalles. Sin embargo, para el primer momento pedagógico, ese correo se encuentra ya lleno y no he borrado ninguna actividad que me han enviado desde el inicio del año escolar. Por lo tanto, decidí crear otro correo electrónico para el segundo momento pedagógico. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden al privado y se pueden comunicar conmigo y estoy a la orden. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.